Un anhelo prohibido de la soberana, una pasión que jamás debió existir y una gestación que transformó sus destinos eternamente. Lo más sorprendente, sin duda, fue la decisión que tomó la reina. Antes de iniciar el video, te animo a que te suscribas al canal para descubrir las historias más fascinantes de YouTube. En el reino de Castella, donde el resplandor del oro eclipsa la justicia y la reina esboza sonrisas entre espadas afiladas. Noé es apenas una sombra silenciosa, un siervo sin historia, sin identidad, sin palabras. Deambula por los gélidos corredores del palacio, frotando con sus manos descubiertas el piso que los nobles pisan con desdén. Invisible hasta ser descubierto. Isabela, la soberana, existe entre cetros, velos y mutismo. Desatendida por el monarca, custodiada por sirvientas, aprisionada por joyas más pesadas que grilletes. Su rostro solo refleja hastío, hasta que su mirada se encuentra con la de Noé. Un instante fugaz pero profundo como el océano. Él no la contempló por atrevimiento, sino por casualidad. Ella, en cambio, lo observó por necesidad, anhelo de algo auténtico, algo verdadero. Y en ese momento todo se transformó. Primero fueron las miradas furtivas, después los encuentros aparentemente fortuitos. Isabela dejaba caer sus pañuelos en las escalinatas. Noé los recogía en silencio, pero sus dedos se rozaban por un instante, y era suficiente. El contacto bastaba para desatar un incendio. Noé tiembla de temor, conoce el destino de quien toca lo que pertenece al rey. Horca, tormento, ejecución pública. Pero la reina no cede. Cada vez que lo contempla, lo anhela más intensamente. Cada vez que él escapa, ella lo persigue con la mirada y el silencio entre ambos se convierte en clamor dentro de ella. Noé labora calladamente, transporta cubos, barre piedras, pero su corazón palpita como tambor de batalla. Sabe que es objeto de deseo, y comprende que el anhelo de una reina es más peligroso que la furia de un ejército. Desde el balcón del salón, Isabela observa el patio. Contempla a Noé inclinarse para lavar los peldaños. El sol acaricia su piel curtida por las labores diarias. En su interior, Isabela siente una furia ardiente, no por ser soberana, sino por la impotencia de gobernar a todos, excepto a su propio corazón. Durante la noche, sus sueños la transportan hacia él. En esas visiones nocturnas, él no porta cadenas de esclavo, sino corona de rey. Ella abandona su título real para ser simplemente suya, y al despertar su rostro está bañado en lágrimas, temblando entre el miedo, el deseo y la vergüenza. Al día siguiente rompe todas las barreras pronunciando su nombre, Noé. Él se paraliza al escucharlo. En ese palacio nadie se atreve a pronunciar su nombre, ni la guardia real, ni la servidumbre, ni los comandantes. Pero ahora la reina lo invoca, y su nombre en sus labios suena como una promesa de libertad. Desde ese instante no hay retorno posible, porque cuando una reina se atreve a nombrar a un esclavo, el destino de ambos comienza a escribirse con sangre, y lo que vendría después. El reino entero parecía ciego ante lo evidente. El palacio de Castella jamás había experimentado un silencio tan denso como en aquella semana. Un calor extraño, ajeno al verano, nacía en los corredores angostos, en los ojos que se evitaban, en las manos que se encontraban por azar o por deseo. Isabela había perdido el apetito y la sonrisa en los festines. Sus doncellas murmuraban, «La reina padece», pero ninguna osaba nombrar la verdadera fiebre que la consumía Noé. Ese nombre de esclavo era su enfermedad prohibida y ardiente en sus entrañas. Lo veía en cada esquina, y él también la percibía, aunque fingía ignorarla. Noé simulaba no estremecerse ante su presencia, no advertir sus pasos acercándose cada vez más, no escuchar cuando una tarde ella lo siguió hasta el almacén de leña y cerró la puerta tras de sí. «¿Por qué me evitas, Noé?». Su voz era un susurro ardiente. Él se encogió con manos temblorosas, no por ella, sino por lo que representaba el peligro, la muerte, la deshonra. «Soy un esclavo, mi reina, ni siquiera merezco respirar cerca de usted». Ella se aproximó lentamente como tormenta silenciosa, y yo soy mujer antes que todo. Él cerró sus ojos. Ella rozó su rostro con delicadeza, y él se rindió ante su toque. Cuando sus labios se encontraron,
el universo entero se desvaneció. El trono, la corona, los guardias, los pecados, todo se convirtió en polvo en el aire. Solo existía ese beso ardiente como el infierno y sanador como la gracia divina. Esa noche, ella no regresó a sus aposentos reales, y él por primera vez en su existencia, descansó entre sábanas de seda, sin sentir culpa sino amor puro. Pero el amanecer trajo consigo la cruel realidad. Isabela recorría los pasillos como quien retorna del paraíso prohibido, llevando en sus labios el sabor de lo inalcanzable, y en su mirada el resplandor de quien ha desafiado a los dioses y ha sobrevivido para contarlo. Noé, sin embargo, cargaba un nuevo peso sobre sus hombros, una carga que lo hacía caminar más encorvado, más veloz, más distante de ella. Comprendía que ese momento era irrepetible, una noche, un secreto, un recuerdo destinado a perecer, pero ella se negaba a dejarlo morir. Las noches siguientes lo buscaba con mensajes ocultos entre las sábanas, con órdenes directas a las sirvientas, con engaños sutiles al rey, y él siempre acudía como si esa habitación fuera el único lugar donde podía ser verdaderamente un hombre, no una posesión. Hasta que una mañana silenciosa, Isabela despertó con una extraña sensación, un mareo persistente, un vértigo inquietante. Llamó a su criada, pidió té de hierbas, solicitó la presencia de la partera real. Horas después la verdad golpeó su alma como un rayo. Está embarazada, mi reina, embarazada de un esclavo, de un amor prohibido, de un pecado que ahora crecía en su vientre, con tiempo contado. 7 meses. Ese era el plazo antes de que el reino descubriera que el heredero del trono no llevaría el color del rey. Y esa noche, mientras el castillo dormía en silencio, Isabela derramó lágrimas amargas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de terror puro, porque comprendía que desde ese instante su amor por Noé ya no era simplemente un riesgo, sino una condena mortal. El amanecer llegó teñido de escarlata rojo, como la sangre que corría por sus venas rojo, como el secreto que ahora palpitaba en sus entrañas. Isabela había perdido el sueño por completo, vagaba por su alcoba como un espíritu atormentado, acariciando su vientre con dedos temblorosos. Ya amaba a esa vida que crecía dentro de ella, pero no debía. No podía permitírselo, porque ese hijo era la evidencia viviente de una traición a la corona. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen irreconocible. La reina perfecta, fría y orgullosa había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer aterrorizada, que sudaba en la oscuridad contando los días con desesperación. 7 meses, solo 7 meses, hasta que el color de la piel del bebé revelara la verdad. Conocía bien las consecuencias. El rey Leoncio, aunque cruel, era pragmático, toleraba las infidelidades entre nobles, ignoraba los escándalos de la servidumbre. Pero un hijo de un esclavo concebido en el lecho real significaría la muerte para todos, ella Noé la criatura. Y el pueblo la llamarían corrupta mancilladora del linaje real, mujer sin dignidad. Sería humillada públicamente, arrastrada por las calles, o quizás eliminada sigilosamente como tantas otras antes que ella. Se recluyó durante días, alejó a sus damas, fingió una enfermedad, pero el tiempo avanzaba inexorable. Su vientre crecía lenta y cruelmente. Entonces mandó llamar a Noé. Él se deslizó por la entrada secreta de la cámara, sus manos aún manchadas del carbón del almacén. Sus miradas se encontraron y en un instante lo comprendió todo. «¿Estás esperando un hijo?». Ella no respondió con palabras, solo con lágrimas que contenían todo el miedo, el arrepentimiento, el amor, la certeza. Él se desplomó de rodillas. «Es mi culpa, yo debería haber resistido». Ella se inclinó y tomó su rostro entre sus manos temblorosas. «Fue amor, Noé. El amor jamás es culpa. La culpa es de este mundo que nos lo niega». Se fundieron en un abrazo desesperado, como si el universo entero fuera a desvanecerse. Esa misma noche, diseñaron un plan meticuloso: escapar, huir de Castella, antes de que su vientre revelara el secreto, antes de que el rey percibiera los cambios. El mutismo, los pañuelos manchados de náuseas matutinas, disponían de 7 meses, un invierno completo para desaparecer, abandonar la corona, las riquezas, el castillo, todo por preservar una vida.
Pero la fuga del palacio parecía imposible sin ayuda externa. Fue entonces cuando apareció ella, Catalina, la sirvienta más antigua, conocedora de cada pasadizo secreto, cada puerta oculta, cada recoveco entre los muros del castillo. Catalina, que había sido testigo de reinas destruidas por menos que esto. Catalina, que cargaba el dolor de haber perdido una hija por caprichos de la realeza. «Los ayudaré», pronunció sin vacilación. Isabela la estrechó como a una madre, no como reina, sino como mujer, como ser humano desesperado por sobrevivir. Los tres iniciaron los preparativos, provisiones ocultas, vestimentas de sirvientes, monedas cosidas en los pliegues, un caballo preparado para la noche de la huida. Sin embargo, nada aseguraba el éxito, pues el castillo estaba plagado de ojos vigilantes, y entre ellos el más leal al rey ya había detectado algo inusual. La reina lucía diferente, más pálida, más silenciosa, más viva. Y cuando una reina recupera la vida, alguien suele morir. La noche elegida era la más celebrada del año, el festival de San Elías, un carnaval de máscaras, hogueras y vino. El rey estaría distraído con embajadores, embriagado de poder. La reina, como cada año, debería aparecer brevemente en el balcón coronada y sonriente. Pero este año, Isabela no aparecería, ella escaparía. Las calles rebosarían de gente, el palacio sería un caos festivo. Era su única oportunidad. Catalina trazó la ruta con precisión. Las campanas del templo sonarían a medianoche. Con el último tañido, Noé e Isabela atravesarían las puertas posteriores de la bodega para encontrar el corcel negro que aguardaba oculto en la espesura del bosque. En 3 días alcanzarían Puerto de la Cruz, donde un navío los transportaría a territorios libres, lugares donde la esclavitud era cosa del pasado, donde su descendiente podría ver la luz, sin el estigma de una sangre prohibida. Sin embargo, hasta los planes más minuciosos tienen sus fallos. Desde las alturas de las fortificaciones, miradas vigilantes acechaban. El general Vidal, el sabueso más fiel del monarca, ya albergaba sospechas. Había percibido las ausencias recientes de la reina, su falta en los banquetes, sus ropajes holgados, la inquietud de la sirvienta Catalina, y especialmente el cambio en los ojos de Noé, antes clavados en el suelo, ahora fijos en el horizonte. La noche de la escapada parecía perfecta. Las máscaras colmaban el salón, los tambores ahogaban cualquier sonido furtivo. Noé aguardaba tras la bodega, el caballo preparado. Isabela, disfrazada de sirvienta, avanzaba presurosa, su corazón desbocado. Catalina la seguía portando un saco de monedas y el mapa trazado con manos temblorosas. Atravesaron la cocina, el pasaje secreto, el lóbrego sótano. Mas al abrir la puerta hacia el bosque, el estruendo de cascos quebró el silencio. ¡La guardia! Actuaron con velocidad implacable. Catalina empujó a Isabela. Huya Noé alzó a la reina por la cintura. Cabalgaron juntos. El caballo partió veloz. Catalina permaneció atrás. Gritó atrayendo a los guardias. La capturaron, la golpearon, pero guardó silencio. En la espesura, Noé cabalgaba como si los persiguiera el mismo Averno, y así era. Tras ellos, las antorchas de los soldados rasgaban la noche. Isabela lloraba silenciosamente, no por temor, sino por Catalina, por aquella mujer que sacrificó su vida por un amor prohibido. Cruzaron ríos, colinas, campos desolados. Durmieron en cavernas. Se alimentaban de frutos silvestres. Dormían abrazados como si cada amanecer pudiera ser el último. Y al tercer día, cuando el sol comenzaba a despuntar, divisaron el mar. Puerto de la Cruz se alzaba ante ellos. Una embarcación los aguardaba. Un viejo pescador confidente de Catalina los identificó por la mirada en sus ojos. Los auxilió a subir a bordo sin cuestionamientos. Noé contempló por última vez la tierra que lo vio nacer como esclavo, y de la que ahora huía como hombre libre. Isabela acariciaba su vientre. Lo sentía crecer no con angustia, sino con ilusión. La nave partió surcando las aguas tranquilas. A sus espaldas, Castella se consumía en el escándalo. El monarca clamaba venganza.
El general Vidal recibía su castigo por el fracaso. Catalina en su celda silenciosa guardaba el secreto. Y en tierras distantes, lejos del poder real, y las ataduras germinaba el inicio de una nueva existencia, un lugar donde el amor no conocía prohibiciones. La fuga había sido exitosa, pero el verdadero reto apenas comenzaba. La costa donde arribaron parecía un universo diferente, sin palacios, sin coronas y en grilletes. Solo brisa libre aroma a mar, y pequeños correteando descalzos. Era una aldea humilde donde los títulos no existían y todos se conocían por su nombre. Allí Isabela abandonó su título real para convertirse en Ana. Allí Noé dejó de ser esclavo. Era simplemente Noé. Los acogió doña Estela, una mujer viuda que intuía más de lo que expresaba. Una mirada le bastó para comprender su historia. Mas no indagó. Les brindó cobijo, un cuarto modesto, un lecho sencillo y tranquilidad. En ese pueblo la esclavitud era historia antigua, y el amor entre un hombre de piel oscura y una mujer blanca era natural. Era amor puro. Noé se dedicó a la herrería. Sus brazos conocían el esfuerzo. Sus manos curtidas desde pequeño ahora forjaban herramientas, metal y sueños. Isabela, ahora Ana, educaba a los niños. Con cada letra que escribían enterraban fragmentos del ayer, pero la tranquilidad nunca es completa para quienes han sido perseguidos. Con cada carcajada del pueblo Noé instintivamente miraba sobre su hombro. Con cada brisa vespertina Isabela escudriñaba el horizonte temiendo ver las banderas del reino, y el temor habitaba silenciosamente entre ellos. Fue durante una noche de lluvia cuando el pasado regresó. Noé volvía de su trabajo en la herrería cuando distinguió un rostro familiar, aguardando en el umbral de su hogar. Don Ramiro, antiguo guerrero real. Fiel despiadado, un sabueso adiestrado para dar muerte. La sangre en las venas de Noé se congeló. «Los he encontrado», susurró Ramiro. Isabela acudió presurosa a la entrada deteniéndose al contemplar al visitante. «¿Vendrás a llevarnos de vuelta?», cuestionó decidida mientras su vientre abultado se hacía notar. Ramiro los observó largamente. Después inclinó la cabeza. «No». El silencio se tornó denso. «Presencié lo que le hicieron a Catalina», confesó. «Vi al rey perder la cordura. Vi a los nobles burlarse de su sufrimiento como si su historia fuera un simple chiste. Yo también amé a una esclava. Jamás tuve el coraje y la perdí». Noé se aproximó. Ramiro prosiguió. «Debería ejecutarlos. Eran mis órdenes, pero no lo haré». Extendió un paquete envuelto. «Oro, provisiones y un nuevo mapa. Huyan más lejos. Desaparezcan definitivamente. Permitan que ese niño nazca en libertad. No dejen que el pasado los alcance». Isabela derramó lágrimas de gratitud. «¿Por qué nos ayudas?», Ramiro inspiró profundamente. «Porque hoy elegí el amor». Al amanecer partieron nuevamente adentrándose más en las tierras del nuevo país. Hasta una aldea donde ni los ecos de Castella resonaban. Allí, sin historias, sin coronas, sin perseguidores, hallaron su refugio final. Ramiro nunca retornó al reino. Jamás reveló su paradero. Su traición determinó el destino del monarca y preservó 3 vidas. El tiempo cuando se vive oculto no transcurre, se desvanece. Y así los meses se diluyeron entre los árboles de la aldea de San Martín del Norte. Un refugio donde el ayer no exigía explicaciones y el mañana se construía en silencio. En ese lugar Noé e Isabela, quien ahora respondía al nombre de Ana, iniciaron su nueva existencia. La vivienda era modesta, con paredes de madera sin pulir, techo bajo y piso de tierra apisonada. Sin embargo, era su hogar el primero que habían edificado juntos. Sin riquezas, sin servidumbre, sin símbolos de realeza, únicamente con amor, madera y valentía. Ana cultivaba hierbas aromáticas y confeccionaba vestimentas para sus vecinos. Se había ganado el afecto de las mujeres del pueblo, quienes la llamaban la señora de manos delicadas, ignorando que esas mismas manos habían empuñado el poder real. Noé se ganaba el respeto con su esfuerzo diario.
Su oficio de herrero era fundamental para la subsistencia de media aldea. Forjaba el hierro durante las horas de sol, y al anochecer leía en susurros los libros que Ana guardaba celosamente bajo el colchón. Y en medio de esta vida cotidiana, su familia crecía. El vientre de Ana se había tornado redondo como luna llena, albergando vida, el resultado de un amor prohibido, el heredero de un esclavo y una soberana. Pero aquí no era una transgresión, era una bendición. Las comadronas del pueblo la rodearon con afecto, elaboraron talismanes protectores, entonaron cantos ancestrales para asegurar un nacimiento vigoroso, indoloro y sin presagios oscuros. Ana florecía día tras día. Ya no era aquella mujer temerosa del palacio. Su mirada irradiaba luz. Su voz transmitía seguridad. Comprendió que la realeza no requería corona. Bastaba con dar y recibir amor. Noé también experimentaba una transformación. Por primera vez dirigía su propio destino. Su postura ya no era encorvada, ya no se disculpaba por existir. Junto a Ana se había convertido en hombre, padre, ciudadano, ser libre. Una tarde, mientras atendían el huerto, escucharon el primer grito de una vecina. «El bebé viene». La misma partera que asistiría a Ana corría hacia otra vivienda. El momento había llegado para todos. Esa noche, bajo un firmamento despejado, Ana comenzó su labor de parto, 48 horas de dolor, de gritos ahogados, de lágrimas compartidas. Noé permaneció a su lado constantemente. Sujetaba su mano como queriendo absorber su sufrimiento. Oraba silenciosamente aunque no supiera a quién. Y entonces el llanto resonó. Potente, cristalino, un niño. Su piel era oscura como el ébano, sus ojos permanecían cerrados, y sus puños apretados como si hubiera llegado preparado para enfrentar el mundo. La partera esbozó una sonrisa cálida. «Es un verdadero guerrero», pronunció con admiración. Ana sollozaba de felicidad. Noé besaba sus manos con devoción. Y allí, en aquella humilde habitación de madera, 3 mundos convergieron. El de la servidumbre, el de la realeza y el del nuevo amanecer. En el exterior los vecinos aplaudían y entonaban melodías ancestrales. Ninguno conocía la verdadera identidad de aquella mujer de mirada melancólica y voz distinguida. Nadie sospechaba que ese recién nacido era heredero de un trono abandonado. Y no había necesidad de revelarlo. Porque en esta aldea el único trono significativo era el regazo maternal. Los años transcurrieron silenciosamente, sin ejércitos, sin coronas, sin noticias del reino de Castella. Para el mundo exterior la reina había enfermado y sido trasladada a un monasterio lejano. Para el rey ella había mancillado el linaje real. Para la nobleza el escándalo fue enterrado como si jamás hubiera ocurrido. Pero en San Martín del Norte ella era simplemente Ana y él únicamente Noé. Y eso era suficiente. El pequeño creció en libertad. Lo nombraron Elías. En conmemoración al festival que marcó su escape, heredó los ojos de su madre y la piel de su padre. Corría por los campos como un destello solar. Cuestionaba todo incesantemente, derramaba cubos de agua. Su risa era contagiosa y todos lo conocían como el hijo del herrero y la maestra. Era querido sin necesidad de ocultar su verdadero ser. Ana le enseñaba literatura bajo la sombra de los árboles. Noé le transmitía el arte de forjar el hierro. Y el niño crecía aprendiendo que la humanidad no se clasifica por sangre, sino por bondad. Una tarde, mientras recolectaba flores silvestres, Ana contempló el cielo cobrizo. La brisa acariciaba suavemente su rostro. Sonrió. Por primera vez comprendió que el miedo había desaparecido. Ya no miraba al pasado. El reino, el castillo, los ornamentos dorados, el lecho frío de Leoncio. Todo se había desvanecido en su interior. Era como si hubiera vivido otra existencia, como si hubiera sido una mujer diferente. Una mujer que dejó de existir el día que escogió el camino del amor. Porque aquí, en este lugar, no era una desterrada. Era verdaderamente libre. Noé la contemplaba desde la distancia con la mirada de quien todavía se maravilla de ser merecedor de tanto amor. En ocasiones se despertaba en la madrugada pensando que todo era una ilusión. Pero al ver a Ana durmiendo junto a él con su hijo entre ambos,
confirmaba que todo era real. Una vez al año, don Ramiro hacía llegar una nota a través de un mensajero discreto. Solo una frase. El monarca continúa su búsqueda pero sin rumbo. Entonces incineraban el mensaje y continuaban con sus vidas. El paso del tiempo fue generoso con ellos. Ana envejeció con la misma nobleza que los robles centenarios. Noé con la solidez de las montañas. Elías se convirtió en un hombre robusto y justo, y al alcanzar los 20 años, decidió explorar el mundo. Quiero ayudar a otros a experimentar la vida como nosotros lo hemos hecho, expresó. Se marchó con un beso en la frente y la bendición de 2 almas que el amor había salvado, y destierro. Y cuando con el paso de los años comenzaron a circular historias sobre un joven líder en tierras distantes que proclamaba la igualdad y educaba a niños de todas las razas bajo la misma sombra, Ana y Noé simplemente sonrieron. Jamás revelaron sus verdaderas identidades. Nunca mencionaron el trono abandonado, el escándalo, la sangre real, porque su amor no precisaba de escenarios grandiosos, solo necesitaba tranquilidad. En la aldea de San Martín se convirtieron en leyenda. Algunos rumoreaban que ella había sido una princesa fugitiva, otros que él era un noble encubierto. Nadie descubrió la verdad porque ésta no residía en los libros, sino en sus miradas. Un amor que superó a reyes, guerras, a la misma muerte, y que perduró eternamente. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal. Compártela con alguien que cree que el amor está por encima de cualquier ley. Porque en ocasiones el reino más grandioso es aquel que se construye desde el corazón.